Está grabando por si acaso. Vamos a continuar con la clase. Ahora vamos a ver este ejercicio de aplicación, ¿de acuerdo? Para determinar el registro de penalti sobre ancho, pero usando ya curva de transición. ¿Estamos? Bueno, nos indican los datos geométricos de la curva, el PI, la velocidad de diseño, el ángulo de flexión, ¿no? El grado de curvatura, la pendiente longitudinal. Normalmente nos dan de radio el grado de curvatura cuando no se conoce la radio de la curva original, ¿no? Pero si se conociera el radio de la curva original, el grado de curvatura ya no tiene sentido, ¿verdad? La pendiente longitudinal quiere decir la pendiente del tramo de análisis. Entendamos que una cosa es el diseño en planta y el diseño vertical son, si bien es cierto, se desarrollan de manera o se diseñan de manera independiente, sin embargo, están relacionados, ¿no? Entonces, cuando hablamos de diseño en planta, debemos también imaginar que existe una pendiente longitudinal en todo el alineamiento, ¿no? En este caso es del 2%, la precipitación de la zona de análisis es de 280 milímetros al año, la clasificación de la vía es una carretera de primera clase. Ya cuando nos dicen carretera, se nos viene a la mente una calzada de doble carril, no es autopista, sino es carretera, es doble carril. La orografía es tipo 1, vía, dice, en cruce urbano. Aquí nos debe mencionar dónde se ubica la vía, ¿verdad? Zona rural con peligro de hielo, o zona en cruce urbano, como es en este caso. Nos indican que el pavimento es del tipo superior. Ya con eso debemos saber si es tipo superior, ¿a qué nos hace referencia? ¿Con la precipitación? ¿No? No, debemos estar pensando. Y la cota de la rasante nos dicen que es en esta progresiva es de 126.10. ¿De acuerdo? Bien. Entonces vamos a desarrollar el problema conociendo estos datos. Recuerden, dato importante, la velocidad de diseño. ¿De acuerdo? 100 kilómetros por hora. Vamos a determinar el radio de curva en función al grado de curvatura que nos indican, ¿no? ¿De acuerdo? Como el grado de curvatura es 2, ¿no? Quiere decir, habíamos dicho que para cada grado, o sea, el grado de curvatura se entiende como el cambio, ¿no?, que hace el ángulo central. O sea, por cada grado le corresponde 10 metros, ¿no? Si nosotros tenemos el grado de curvatura 2, entonces sería 20 metros. Nuestro grado de curvatura es de 2, dice. Eso quiere decir que para una longitud de 2 metros, ¿cuánto sería el radio? O decir, la longitud total de la circunferencia, sabiendo que el giro, ¿no?, de toda la circunferencia de 360 grados. De esta manera se determina el grado de curvatura original. Se supone que esto es de la curva original, ¿no? Es 575. Si ustedes calculan, tal vez por ahí les sale un valor menos. Esto ya está redondeado, ¿no? A 575. Luego determinamos la tangente. Ustedes ya saben calcular todos los elementos de la curva horizontal o una curva circular, ¿no? Ya saben calcular la tangente, la longitud de curva, la cuerda, la externa. O sea, eso ya no debemos repetir, ¿no? Entonces, calculando la tangente en la curva mediante esta expresión, ojo, sabemos que el alfa es, ¿cuánto? El ángulo de deflexión, 20 grados. Bien. Determinamos la tangente y al mismo tiempo la longitud de curva. Ojo, estamos determinando la longitud de curva original. O sea, todo esto son de la curva original, ¿no? Tanto la radio, la tangente, como la longitud de curva. Estamos.
De esto solamente se va a mantener el radio, ¿no? El radio nada más es el único elemento que se mantiene porque la curva va a sufrir un desplazamiento. Ahora, debemos determinar el peralte de la curva. Como tenemos el radio, que es 575, tenemos la velocidad de diseño, que es 100 km por hora, tenemos la ubicación de la vía, zona urbana, ¿no? Con todos estos datos vamos a determinar el peralte en esta figura. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Ya lo sabemos. Vamos a esta figura, miren, justamente peralte en cruce de áreas urbanas. Tenemos, a ver, ¿cuánto es? 575, ¿verdad? 575 aproximadamente está acá, cerca de 600. La velocidad de diseño es de 100 km por hora. Intersectamos esta gráfica con 100 km por hora. Vamos a obtener aproximadamente un peralte de 3.8. Podría ser, ¿no? 3.8. A ver, ¿con qué peralte se está trabajando? 3.8. ¿De acuerdo? Bien, el peralte máximo sabemos que es 4, ¿no? Para esta zona de área urbana, ¿no? El peralte máximo es 4. Bien. La calzada, tabla 30401, vamos. La calzada, tenemos velocidad 100 km por hora, es una carretera de primera clase o segunda o tercera. ¿Cuál era el dato? De primera clase, ¿verdad? Orografía tipo 1, ¿no? Volvemos a los datos. Carretera primera clase, orografía tipo 1. Bien. Eso quiere decir bien, un dato es el tipo de vía, ¿no? Otro dato tal vez no nos hayan dado tipo de vía, nos hubiesen dado tal vez el IMD, ¿no? Y también con eso determinamos el tipo de vía, porque de acuerdo al IMD se van a clasificar también en tercera, segunda clase o de primera clase, ¿no? O sea, es decir, de acuerdo al IMD se clasifica el tipo de vía, ¿no? El tipo de vía. ¿Estamos? Bien. Luego la berma. Vamos a ver la berma. Y para la berma también, ¿no? Tenemos velocidad 100. Primera carretera de primera clase, orografía tipo 1, quiere decir 3 metros. ¿Estamos? 3 metros, ojo. 7 metros 20 calzada, berma de 3 metros. Bien. Bombeo. A ver. Nos indicaron que es 280 milímetros al año, ¿no? Ese es el dato. 280 milímetros al año. Pavimento superior, ¿no? La calzada tiene pavimento superior. Bien, entonces, pavimento superior. Ya habíamos indicado pavimento superior es el pavimento asfáltico o el pavimento de concreto. Precipitación menor a 500 milímetros al año. Eso quiere decir que el bombeo es del 2%. ¿De acuerdo? Así se halla el bombeo. Entonces, tenemos peralte máximo, calzada, berma, bombeo. ¿De acuerdo? ¿Cómo calculamos el sobreancho? Pues no nos indicaron qué longitud de vehículo debe usar, entonces usamos 7 metros 30. Sabemos que el número de carriles es 2, ¿no? Porque es una calzada de doble carril. Entonces reemplazamos en la fórmula estos valores y vamos a obtener un sobreancho de 50 centímetros, ¿no? Tal vez por ahí haya sido menos, ¿no? Y aquí se esté redondeando.
o en todo caso de acuerdo a la tabla que hemos visto en sobreancho, que ya está el valor calculado y redondeado, se esté adoptando este sobreancho de 50 centímetros. Bien, ya tenemos gran parte de los parámetros de diseño. ¿De acuerdo? Ahora lo que vamos a determinar es ya la longitud de transición. Porque ya tenemos parámetros de diseño de la transición, es decir, del peralte, bombeo, y los parámetros de la curva original, ¿no? Bien. Habíamos dicho que de acuerdo a norma, nosotros debemos identificar si corresponde o no diseñar una curva de transición de acuerdo a la velocidad y de acuerdo al radio que tenga la curva que estamos analizando. Entonces tenemos velocidad 100 km por hora. Eso quiere decir que el radio mínimo, ¿no? Radio mínimo con el cual no vamos a diseñar curvas de transición sería 900, ¿no? Es decir, mayores a 900, mayores iguales a 900 metros de radio, nosotros no diseñamos curva de transición, diseñamos de acuerdo a una proporción en tangente y peralte, ¿no? Para el desarrollo de la transición peralte-bombeo. Pero si el radio es menor a 900, quiere decir que debemos desarrollar en base a la curva de transición. Debemos usar curva de transición. Nuestro radio, ¿cuánto era? 575, ¿verdad? Si volvemos, radio 575. Quiere decir que corresponde o no diseñar curva de transición, ¿no? Entonces, sí corresponde diseñar curva de transición. Entonces, determinamos la longitud mínima de curva de transición. El primer método es por confort dinámico y de seguridad, ¿no? Por confort dinámico y de seguridad quiere decir, entonces, que de acuerdo a la velocidad, en este caso nuestra velocidad es de 100 km por hora, entonces, ¿en qué rango estamos? ¿En esto o en esto? Bueno, no importa, ¿no? Porque al fin y al cabo, para radios, velocidades mayores a 80 km por hora, el J, nosotros siempre hay que diseñar con el J normal, no con el J máximo, sino con el J normal. ¿De acuerdo? Siempre, ojo, usen el J normal, parámetro J. ¿De acuerdo? Que es un parámetro relacionado a la aceleración dentro de la curva, ¿no? Entonces, tenemos 100. Si es 100, es 0,4, ¿no? 0,4 metros por segundo al cubo. A ver, ustedes mismos calculen, para que sepan, ¿no? ¿Cómo se obtiene este valor? ¿De acuerdo? ¿Cómo se obtiene este valor? A ver, tenemos LS igual, ¿no? La primera expresión es B, la velocidad de diseño, entre 46.65 por J. Esta es la primera expresión. Por, nos dice, la velocidad de diseño al cuadrado entre el radio de curva. Ya tenemos, ya saben cuál es el radio, ¿no? Menos 127 por P, ¿no? Por P. Habíamos dicho que P es el peralte. A ver, determinen nuestro peralte, ¿cuánto era? 3.8, ¿no? 3.8. P 3.8. 3.8. R ya tenemos. J es 0.4 y B 100. A ver, calculen. Si ustedes no colaboran, no avanzamos. Ingeniero, 67.34. Ya. Usando peralte, ¿verdad? Este valor, 3.8, ¿verdad? Sí, ingeniero. Ya, muy bien. Ya. A ver, calculen usando 4 puntos, que es el peralte máximo.
¿Cuánto sale? 65.97. 65.97, ¿no? Entonces, cuando usamos el peralte máximo tenemos un menor valor. Entonces, siempre debemos usar el peralte de diseño, no el peralte máximo. Algunos alumnos en siglos anteriores usaban el peralte máximo, no porque no habían entendido la clase, entonces no tienen conocimiento. Por eso el P que aparece acá es el peralte, ojo, peralte de diseño. ¿De acuerdo? Ingeniero, ¿Sí? ¿y en qué caso se usa el J máximo o nunca se utiliza? El J máximo se utiliza en este caso cuando nosotros, si ves la expresión, el J, ¿en qué parte está? En el denominador. Cuando quisiéramos de alguna manera forzar, ¿no? a tener una menor longitud de curva de transición, ya sea tal vez por cuestiones de topografía, ¿no? Tal vez por ahí generar menores cortes, menores rellenos, ¿no? Pero eso es un caso extremo, pues, ¿no? La idea no es usar valores extremos, por eso siempre usamos el valor normal, ¿de acuerdo? Bien, sigamos. Por confort óptico, la longitud de transición sería el radio de curvatura, que es 575 entre 9, ¿no? Si ustedes calculan, van a obtener este valor. Por el desarrollo de peralte, miren, desarrollo de peralte, la longitud de transición es P, y ¿qué es P? Es el peralte, ¿no? El peralte es 3.8% por el P máximo, y el P máximo obtenemos de esta expresión, miren. Es para 100, 2.25, ¿no? Por 225 por A. A es el ancho de calzada. El ancho de calzada, ¿cuánto era? 7 metros 20. ¿No? Entonces, por 7 metros 20 entre 2. A ver, ¿sale ese valor o no? Ingeniero, a mí me sale 30.78. ¿Sí? Pero eso verifiquen, ¿no? Verifiquen bien, para saber exactamente cuáles son los parámetros a usar, ¿no? Para cada cálculo. Y a ver, calculen en base al peralte máximo. Este es el peralte igual a 3.8. Ahora con el peralte máximo. 4. No, 4% por 25 por 720 entre 2. A ver. Ahí sí sale 32.4. Ya, 32.4. ya, muy bien. Entonces, aquí el valor que se va a usar es el peralte máximo, ¿no? ¿Por qué? Justamente porque la pendiente longitudinal máxima va a estar referida al peralte máximo, es decir, cuánto, en cuánto se debe desarrollar, ¿no? O qué pendiente máxima longitudinal debe tener este tramo para desarrollar un peralte máximo, ¿no? Así se debe entender esto. Entonces, para el P máximo corresponde una pendiente longitudinal máxima, referido a la ancho de calzada, ¿de acuerdo? Entonces apunten ahí, me imagino que tienen la hoja impresa, porque si no, no van a calcular el valor que corresponde, ojo. Entonces, peralte máximo por el parámetro de pendiente longitudinal máxima
por el ancho de la calzada entre 2. Bien, miren, entre estos valores, entre estos tres valores nada más, previamente vamos a definir cuál sería la longitud de transición, ¿no? Un valor. A ver, aquí tenemos 63, 89, 32, 4. En la anterior tenemos 67, 31. ¿No? Si nosotros quisiéramos entre los tres definir una longitud, decimos 67.31, tenemos 63.89, tenemos 32.4. ¿De acuerdo? 32.4. De todas estas, el mayor es 67.31. ¿No? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a definir una longitud de transición que cumpla con estos valores que son mínimos. ¿Cuál sería entonces? Y que sea múltiplo de 5, 70 metros. ¿No? Por eso usamos una longitud, un LS igual a 70 metros. ¿De acuerdo? 70 metros. Bien. Ahora vamos a determinar o comparar esta longitud de transición ya adoptada con la norma, con lo que nos indica la norma para lo que es transición de peralte a bombeo por la inclinación máxima que se desarrolla, ¿no? Entonces, la inclinación máxima está dada por esta expresión, 1.8 menos 0.01 de la velocidad de diseño, que es un valor de 0.8%. La longitud mínima de transición, de acuerdo a norma, está dada por esta expresión. Nosotros sabemos que el peralte final es positivo 3.8%. El peralte inicial, que es el bombeo, es negativo 2%, ¿no? No tiene el bombeo. Entonces, reemplazando esto en la fórmula, obtenemos que la longitud mínima de transición sería 12.8. Pero como nosotros hemos escogido que nuestra L sub S es igual a 70 metros, es mayor a este valor, ¿no? Entonces ya estamos cumpliendo la norma, ¿de acuerdo? La norma según lo que establece para tramos de transición. Es decir, nuestra longitud de transición es mayor al tramo al tramo de transición o longitud de transición que se necesitaría para este cambio, ¿no? De 2% a 3.8%. O mejor dicho, de menos 2 a más 3.8. ¿De acuerdo? Entonces nosotros tenemos una longitud de transición que es la longitud de nuestra curva de transición mayor a este valor de 12.8. Eso quiere decir que cumplimos la norma y podemos trabajar en base a esta longitud de curva de transición determinado, ¿no? Es igual a 70 metros. Ahora vamos a verificar la condición total. Decimos, a ver, la longitud total sería N sub S, la longitud de curva de transición, más la longitud de la curva. La longitud de la curva era 200, luego la longitud de la espiral 70, entonces quiere decir que es 270. 270 entre 4 es este valor, 270 entre 2 es este valor. Y si verificamos nuestra longitud de la espiral, nuestra longitud de la curva de transición, está entre estos valores, ¿no? Entre 67.50 y 135. Eso quiere decir que el valor que nosotros hemos adoptado es correcto. En el caso de que no sea correcto, es decir, no cumple esta desigualdad, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es aumentar este valor de la longitud de transición. Ya no sería 70,
Debería ser 75, 80, 85, 90, así, ¿no? Cada 5 metros vamos aumentando. De tal manera que se cumpla esta condición. Se tiene que cumplir sí o sí. ¿De acuerdo? Bien. Ingeniero, ¿Sí? una consulta. En el cálculo anterior, en la hoja anterior, había una corrección, ¿no? Era 30.4, ¿no? No era 32.5, ¿no? Por el cálculo de la pendiente longitudinal multiplicado por la pendiente, por el peralte máximo. Ya. Ajá, ese es lo que se muestra. ¿Qué? ¿El valor calculado, que han calculado mal ustedes o qué? Sí sale bien, pero creo que lo que se refiere es que con el otro peralte salía diferente, pero con el peralte máximo sí está bien ese resultado. Claro, por eso acá se usa el peralte máximo. Ok. Para este cálculo se utiliza el peralte máximo, por eso apunte ahí, ¿no? ¿Con qué parámetros se está haciendo estos cálculos, ¿no? Para que determinen correctamente la longitud de transición, ¿no? Ingeniero, disculpe. Vamos a ver, continuamos. Entonces, una vez determinado ya o definido nuestra longitud de curva de transición, es decir, el L sub S ya de diseño, 70 metros. Si bien es cierto, lo hemos definido previamente, lo importante es que cumple esta condición. Entonces, si cumple esta condición, nos quedamos con esa curva, con ese valor de longitud de transición. Pero si no, tenemos que aumentar, como les digo, ¿no? Aumentar hasta que cumple esta condición. Entonces aquí ya debemos tener definido nuestra longitud de la curva de transición. Conocido ese valor, nos vamos a determinar, pues, ¿no? Todos los parámetros de la curva de la espiral de enlace, curva de transición. El teta sub s, ¿cómo calculamos? Con esta expresión. L sub s 70, el radio de curvatura 575, calculamos, ¿no? En radianes y luego en grados. Y sub s, que es la ordenada. Hacemos acá una pequeña gráfica, tenemos esta tangente, tenemos este punto, esto es nuestro TS y esto es nuestro SC. Para cuestión de replanteo, este es el Y sub S y este es el X sub S, ¿no? Ojo, ¿de acuerdo? Y si prolongamos esto y jalamos esto hacia acá, bueno, nuestra gráfica no nos va a favorecer curva, luego espiral. Pues el tangente sería más acá, ¿no? Por ahí, aprox. ¿De acuerdo? Todo esto es el, perdón, todo esto es el T sub S, ¿no? Este es el PI, y así, ¿no? Podemos identificar cada elemento. Este es el SC y este es el ST. ¿De acuerdo? A ver, tenemos entonces el teta sub S, el Y sub S, el X sub S, ¿no? Calculados. Si se dan cuenta, solamente hasta sumando nada más se calcula 1. ¿No? Es decir, 1, 2, 3, 4, 5. ¿De acuerdo? Bien. Luego calculamos el ángulo central ya de la curva desplazada, ¿no? Es decir, este ángulo central. El ángulo central de la curva desplazada. Que sería el ángulo de deflexión original, ¿no? Este ángulo de deflexión original, ¿no? Menos 2 veces teta sub s. Teníamos. Luego hallamos el parámetro P. Habíamos dicho que el parámetro P justamente ese desplazamiento, ¿no? De la curva, ¿no? Respecto a la tangente. Obtenemos este valor. Allá el parámetro K. Obtenemos este valor. Y luego calculamos la tangente total, la tangente de la espiral, ¿no? Total.
que depende del parámetro K y de la distancia P, ¿no? ¿De acuerdo? Y del ángulo, este es el ángulo de deflexión original, por si acaso, ¿no? Por la tangente del ángulo de deflexión original, ¿no? Determinamos este valor. Luego hallamos la longitud de la nueva curva circular. ¿De acuerdo? Hallamos la longitud de la nueva curva circular remanente. Tenemos, para eso usamos la expresión, ¿no? del cálculo de la longitud de curva de una circunferencia, ¿no? Para un ángulo de alfa sub c, que es el ángulo central de la circunferencia remanente. Y determinamos que es 135. Bien. Conocidos entonces ya todos estos elementos, vamos a determinar las progresivas en base a la progresiva del PI. Bien. Voy a volver a mi figurante anterior. Entonces, como yo tengo la progresiva del PI, a ver muchachos, ¿no? Yo tengo la progresiva del PI, ¿no? Tengo la progresiva del PI, que es 2 más 0,47.30. Yo voy a determinar la progresiva T sub S de TS, SC, CS y ST. ¿Cómo determino esas progresivas? Miren, tienen que ser ordenados para justamente calcular estas progresivas. Y ya saben cómo, ¿no? Conocido la progresiva del PI, ¿qué voy a hacer? Retroceder hasta el TS y a partir del TS calcular las demás progresivas. No, sí, en orden consecutivo. ¿De acuerdo? En orden consecutivo. Bien, para hallar TS, ¿qué tendría que hacer? Al PI le resto la longitud pues de la tangente de la espiral, ¿no? Entonces ya tengo. Para el cálculo del SC, es decir, el punto que divide la espiral con la curva, ¿no? Tendría que ir al TS sumarle la longitud de la espiral, ¿no? Luego al CS le sumo la longitud de la nueva curva remanente, ¿no? De la curva remanente, que es 135, ¿ves? Y para el ST, a partir del punto SC, le sumo la longitud de la espiral. Nueva, ¿no? Nueva o remanente. Eso está claro, ¿verdad? ¿O hay alguna duda? A ver, hablen o callen para siempre. Bien. Entonces, está claro. Avancemos. Luego, lo que vamos a determinar es el replanteo de la espiral de entrada. Mira, ¿cómo calculamos el replanteo de la espiral de entrada? Es decir, este replanteo, pues, ¿no? Desde T sub S a SC. ¿Cómo hacemos el replanteo para cada estaca? ¿No? Para cada estaca. Para cada estaca. Y cómo determinamos el X sub I y el Y sub I. ¿No? Para cada estaca I. Para cada estaca I, ¿cómo hallamos ese valor? Bien, aquí lo tenemos. En primer lugar, debemos identificar, es decir, o determinar las progresivas intermedias. Como ya sabemos la progresiva del TS, ya conocemos la progresiva del SC, determinamos las progresivas intermedias, ¿no? Las intermedias. Las intermedias, ojo, es cada 10 metros, porque estamos en curva, pues. Estamos en curva, ¿no? En curva es cada 10 metros, el replanteo. Y el estacado, ¿no? Eso debe estar claro. Es como ya
Pregunta de cultura general de diseño geométrico. El estacado en tangente, ¿cada cuánto es? El estacado en curva, ¿cada cuántos metros es? Esa es cultura general, ¿no? Bien, entonces determinamos las cuerdas. ¿Cómo así? La distancia, ¿no? Entre esta estaca y la TS. Y a partir de eso, cada 10. Miren, se dan cuenta, más 10, más 10, más 10, más 10, más 10. Y aquí la diferencia, ¿no? Entre esta estaca y esta, ¿no? Más 10. Pero aquí está el acumulado, ¿no? Aquí podría haber una celda donde diga, por ejemplo, la diferencia entre acá es ¿cuánto? 9.14, sí, ¿no? 9.14. Luego acá es 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Y el acumulado sería al inicio 9.14, 9.14 más 10, 19.14. 19.14 más 10, 29, así, ¿no? Pero aquí ya está la cuerda, ya desde el TS hasta el punto de enlace. Es decir, en realidad no es cuerda, ¿no? En realidad es longitud ya de la curva, ¿no? No es cuerda. Ahora, que la cuerda y la longitud, o sea, ya la longitud de curva tenga un valor casi similar, podría ser, ¿no? Pero en realidad es este tramo, ¿no? O sea, lo que se está determinando es para este tramo, para acá está L sub I, ¿no? El L sub I, ¿no? Para acá estaca, para cada estaca ahí se está determinando la longitud en sí de la curva hasta ese punto, ¿no? De acuerdo al estacado. Bien, luego determinamos L entre L entre la longitud de curva de la espiral al cuadrado, ¿no? L ya sabemos que es esto y la longitud de la espiral sabemos que es 70 metros, ¿no? Determinamos, luego hallamos el teta para cada X sub I, ¿no? O para cada punto I, para cada estaca. A partir del ángulo teta sub S ya determinado, ¿no? Ya conocemos teta sub S, pues. Entonces, determinamos para cada estaca. Bien. Ojo, eso está en radianes. ¿De acuerdo? Está en radianes. Y lo que necesitamos es eso, ¿no? Radianes para determinar las coordenadas Y y las coordenadas X, ¿no? En radianes, no necesitamos grados. Entonces calculamos ahora la coordenada X sub I, ¿no? O perdón, Y sub I, esta, ¿no? Para cada estaca. Muy bien. Listo. Luego calculamos la coordenada X sub I, esta, para cada estaca. Entonces tenemos esto. Luego hallamos el ángulo phi. ¿Qué es el ángulo phi? Justamente el ángulo phi, habíamos dicho, es ese ángulo que une este punto con esto, ¿no? Este ángulo. ¿De acuerdo? Porque justamente el ángulo phi nos va a determinar la cuerda. A esta sí le podemos decir cuerda, pues, ¿no? Porque esta nos va a definir esta distancia que hay entre TS y el estaca que estamos analizando, denominada cuerda, ¿no? Calculada como X coseno de phi. X coseno de phi. Muy bien. Phi está determinado por arco tangente X sub I. Ya. Como ya tenemos X, ya tenemos X, perdón, ya tenemos Y, determinamos arco cuya tangente es Y sobre X. Luego determinamos el valor de justamente de esta cuerda, ¿no? Aquí no debería ser cuerda, no, debe ser longitud de curva. No, aquí hay un error, no, longitud de curva. Pero curva de la espiral, ¿no? La espiral es acá destaca. Bien, si se dan cuenta, este método de replanteo, ¿qué método de replanteo es? Es ángulo de deflexión, coordenadas que se apoyan sobre la cuerda mayor o coordenadas sobre la tangente. ¿Qué método de replanteo es de los tres que hemos visto en la mitad del curso?
El método, pues, de ordenadas sobre la tangente, ¿no? Porque estamos sobre la tangente determinando el y y el x, ¿no? Eso creo que está claro. Muy bien. Entonces, así se replantea la espiral a la entrada. Ustedes dirán, ¿cómo replanteo la espiral a la salida? De igual manera, nada más que vas a invertir el orden o el sentido, ¿no? ¿De acuerdo? Miren, vamos a la espiral de salida. Igual, ¿no? Conocemos la progresiva del ST, del SC, del CS, perdón, ¿no? Entonces, aquí el replanteo lo vamos a hacer del ST hacia atrás, miren. Porque acuérdense, en el replanteo siempre nos paramos en el punto de tangencia, ¿no? El punto de tangencia. Acá el punto de tangencia es justamente el ST o el TS, ¿no? Y miramos hacia la curva. Entonces, el ST es está en el punto de inicio y retrocedemos, ¿no? Vamos retrocediendo, ¿ven? En estacas vamos retrocediendo. O sea, y es cada 10, ¿no? Se entiende que es cada 10. Bien. Entonces, la longitud de curva hacia ese punto I estaba por por estos valores. Luego determinamos la longitud hacia el punto I entre la longitud de la espiral al cuadrado para determinar teta de cada estaca, ¿de acuerdo? El ángulo teta de cada estaca. Luego determinamos X, Y y X, ¿no? Que son las coordenadas de replanteo. Luego el phi y al final el acuerdo. No sé si hay alguna pregunta en este de replanteo. Entonces se hace replanteo al ingreso y se hace replanteo a la salida, nada más en el sentido contrario, ¿no? Muy bien, visto que no hay preguntas, vamos a continuar. Ingeniero, ¿Sí? en el replanteo siempre se retrocede a lo anterior, ¿no? O sea, cuando comienza, digamos, con un número que no es, digamos, nunca va a llegar a cero, bueno, siempre se retrocede un poco, ¿no? No se adelanta, digo. No entiendo tu pregunta, la verdad. En el replanteo, mira, el replanteo en este caso, por ejemplo, de esta metodología que es ordenadas a la tangente, siempre se inicia aquí, ¿no? En el punto de tangencia, de entrada. El punto de tangencia aquí es el TS. Entonces, hacia adelante se replantea. Luego se va hasta este punto, hasta el SC. Y luego ya vas al ST y replanteas en retroceso, o sea, hacia el ST. Ese es el procedimiento. ¿De acuerdo? Al ingreso es hacia adelante y luego vas hacia el punto de tangencia final y luego retrocedes, ¿no? ¿Por qué? Porque con la tangente, con esta metodología, no vas a poder replantear todos los puntos, pues, porque vas a llegar hasta este punto. ¿Y cómo replanteas el otro? Tienes que ir hacia el otro punto donde vas a arrancar o iniciar, ¿no? Que es el ST. ¿De acuerdo? Acuérdense de su metodología de replanteo. Al parecer no lo han aplicado bien. A ver. Vamos a continuar. Entonces, ahora, ¿cómo replanteamos la curva remanente? Pues la curva remanente, en este caso, se va a replantear por el método de ángulos de deflexión. ¿De acuerdo? Por el método de ángulo de deflexión, vamos a replantear la curva remanente. ¿De acuerdo? La curva remanente vamos a replantearlo por ángulos de deflexión. Para eso, ¿qué necesitamos conocer? El ángulo central, ¿no? El ángulo central y la longitud, pues, ¿no? La longitud de remanente. A ver, tenemos la progresiva, ¿no? Donde empieza esta longitud remanente, el SC y el CS. Entonces podemos determinar las progresivas intermedias, ¿no?
cada 10 metros, eso ya sabemos. Cuerda, bueno, en sí no es cuerda, ¿no? Esta es longitud de curva. ¿No? Vamos a corregir esto ya. Es longitud de curva sub i. Es decir, longitud de curva de cada tramo, ¿no? En cada tramo hay, por ejemplo, aquí hay 6.9, ¿no? Y entre esta estaca hay 10, entre esta estaca hay 10, 10, 10, ¿no? Si todos sumamos el total, vamos a decir que esto es la longitud de la curva nueva, ¿no? La longitud de la curva remanente. Entonces acá se van a aplicar estas expresiones. ¿De acuerdo? Aquí miren, tenemos, decimos, allá, este es el ángulo central remanente, esta es la longitud de curva circular remanente, ¿de acuerdo? Lo que hemos calculado. Y decimos entonces, para 2 alfa 1, que sería en este caso, aquí está, hay un error. No hay un error. A ver, la distancia entre la estaca, esta estaca y esta estaca, ¿cuál es? A ver. ¿Cuánto sería esa estaca? Sería 90, no, 99, no, estaca, no, está bien, 90 menos 80.86, ¿no? 9.14. Entonces, el que está mal es este dato. Este dato no es, y corrijan ya, es 9.14. Ese dato es 9.14. ¿De acuerdo? 9.14. A ver, vamos a ver la estaca final. La estaca final va desde el 11 al 11.50. Ah, ya, sí. Ese sí está bien. ¿No? Ese sí está bien. ¿Estamos? Entonces, la estaca, la longitud de la curva entre estacas, donde el SC y la estaca inicial, o la estaca ya intermedia al inicio, esta es 9.14. Corrijan. ¿De acuerdo? Y a ver, entonces calculamos para el alfa 1, perdón, para el ángulo de ingreso, es decir, para esta estaca inicial va a haber un alfa 1, ¿no? Alfa, perdón, dicho, 2 alfa 1, porque el alfa 1 en el replanteo y es esto, ¿no? El que da en la tangente es esto, alfa 1. Decimos, para 2 alfa 1 le correspondería 9.14 metros. Entonces, aplicando entre estos dos regla de 3, hallamos alfa 1. ¿Estamos? Alfa 1, que es el ángulo de flexión de la estaca de ingreso. Bueno, luego, las estacas intermedias, estas, ¿verdad? Se determinan para una distancia de 10 metros, porque todas están cada 10 metros. Entonces, para cada 10 metros sería el alfa 2. Este es alfa 2, por si acaso. Aplican una regla de 3 simple entre estos valores y van a obtener el alfa sub 2. Luego el alfa 3, que es para la estaca ya de salida. Para la estaca de salida. Para la estaca de salida, pues aquí hay un error, ¿no? No es 15 metros, sino es 5.86. Ahora, no sé si se obtiene este valor o se tiene otro, ¿no? Pero apliquen esta regla de 3 simple entre esto y esto.
y van a obtener o van a obtener un ángulo, el ángulo 3, ¿no? ¿De acuerdo? El ángulo 3. Y esos ángulos lo van a colocar aquí, pues, ¿no? Aquí ven, el alfa 1, el alfa 2, y este sería el alfa 3. ¿De acuerdo? Luego, determinan el acumulado, que sería la suma, pues, ¿no? Va sumando. Y al final, este valor debería ser la mitad de este valor. ¿De acuerdo? Entonces dice, ve, alfa sus medios es, si ustedes dividen 13.02 grados, lo dividen entre 2, van a obtener este valor, ¿no? Que es justamente con el que cierra, es decir, su error de cierre es 0, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Estamos? Entonces, esa es la verificación, ¿no? De que al menos los cálculos lo han hecho bien y que el error entre este ángulo final, que debe ser la mitad del ángulo de deflexión de la curva, o sea, este ángulo de deflexión, para nuestro ejemplo, es 13.02 grados. Tiene que ser la mitad de eso. ¿De acuerdo? Entonces, con eso ya hemos replanteado tanto el espiral de ingreso, el espiral de salida, y lo hemos replanteado ahora la curva remanente, ¿no? A través del método de ángulo de flexión. A través de los métodos de ángulo de flexión. Bien. Ahora, vamos a determinar ya el registro de peralte y sobre ancho. ¿De acuerdo? El registro de peralte y sobre ancho. Y para eso debemos de determinar la longitud de aplaneamiento, ¿no? La longitud de aplaneamiento. Acuérdense que nosotros para la transición del bombeo al peralte hemos definido ciertos puntos importantes, ¿no? El punto A, donde la sección está en bombeo. El punto B, donde tenemos ya un carril aplanado. Luego la sección C, donde tenemos ambos con el bombeo, ¿no? Lo voy a poner acá por si acaso. Y el punto D, donde tenemos ya con el peralte. Entonces acá no va a haber proporción del peralte en tangente, no, aquí no hay eso. Aquí todo se desarrolla en la curva de transición, ¿de acuerdo? Todo se va a desarrollar en la curva de transición. ¿Estamos? Bien. Para eso la norma nos indica algo muy importante. Nos dice que la longitud de aplaneamiento va a tener dos valores ya fijos, ¿de acuerdo? Dos valores ya fijos. Que para calzada única es 20 metros y para calzadas separadas es de 40 metros, ¿de acuerdo? Ojo, para calzada única es 20 metros y para calzadas separadas es 40 metros. Entonces quiere decir que nosotros vamos a usar calzada única o calzada separada. Calzada única, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Calzada separada es cuando se esté diseñando autopistas, pues, ¿no? Bien. Entonces, la longitud de aplaneamiento acá ya no se calcula. Ya no vamos a hacer esa gráfica de cómo varía el borde interno, borde externo. No, no. O sea, ya no vamos a hacer eso. Simplemente de frente. Según norma, para calzadas únicas, la longitud de planeamiento es de 20 metros. Así que quiere decir que la longitud de este tramo será de 20 metros. Entre el A y el B es 20 metros. Eso ya está fijo.
¿De acuerdo? Muy bien. Dicho eso, calculemos entonces. Para la espiral de entrada, ¿no? Para la espiral de entrada, tenemos la estaca del T sub S, tenemos la longitud de aplanamiento. Ojo, la teoría nos dice aquí que esta longitud de aplanamiento, ¿no?, se va a desarrollar en tangente, ¿no? Es decir, este tramo A y B se van a desarrollar en tangente. ¿De acuerdo? Se va a desarrollar en tangente. Y aquí ya va a aparecer el T sub S, ¿no? O sea, ya el punto ya donde empieza ya la curva de transición. Pero este tramo, ¿no?, en donde un carril se aplana, se va a desarrollar en tangente. ¿De acuerdo? Se va a desarrollar en tangente. Bien, entonces, de acuerdo a esto, tenemos la estaca del T sub S, ya lo sabemos, es esto. La longitud de planeamiento es 20 metros, entonces restamos a esta estaca, determinamos la progresiva del punto A, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, no, perdón, estoy equivocando. Disculpen. No es así. No es así. Disculpen. Aquí. Aquí se va a definir una, digamos, aquí va a estar el T sub S. El T sub S va a estar entre A y B, ¿ya? La estaca del T sub S va a estar entre A y B. Es decir, el punto T sub S va a estar en A y en B. La cosa es que antes del T sub S se va a ubicar el punto A. ¿Qué distancia? 20 metros antes. ¿De acuerdo? 20 metros después se va a ubicar el punto B. ¿De acuerdo? El punto B. Estamos. 20 metros antes se ubica el punto A y 20 metros después el punto B. A ver, déjame verificar un ratito. Si no, vamos a caer en error. A ver. Solo un ratito. A, B, B. A, B. Ya. Ya está. Y ahora sí. Disculpen. La cosa es que no me estaba acordando. Ya, ahora sí. Miren. Vamos a corregir esto. Aquí. Bien. Ya va. Nosotros ya hemos visto que en la transición hay 4 puntos importantes, ¿no? El A, el B, el C y el punto D, ¿no? El punto D. ¿De acuerdo? Entonces, estos puntos se dan en la transición. Aquí, cuando ya desarrollamos la teoría de curva de transición, el punto B, este punto B va a ser nuestro, TS, ¿ya? ¿De acuerdo? El punto B va a ser el TS. Es decir, el punto B va a pasar a ser nuestro TS. Ese punto en donde un carril tiene la inclinación igual a 0.
Entonces, hacia atrás se ubica el punto A. ¿Qué distancia? 20 metros. Y hacia adelante se ubica el punto C. ¿Qué distancia? 20 metros. Justamente de acuerdo al tipo de calzada que estamos diseñando. Entonces, como nosotros ya conocemos la estaca del T sub S, vamos a restar 20 metros para hallar la estaca del punto A. Vamos a sumar 20 metros para hallar la estaca del punto. En este caso, como ya no hay punto B, porque el B pasa a ser T sub S, el B ya no va a ser ese punto, pues. Entonces, el B va a ser este punto. Este sería el punto B ahora. ¿De acuerdo? El B está del T sub S ya hacia la curva de transición. Es decir, aquí estamos ya dentro de la curva de transición, ¿no? A partir del T sub S ya será la curva de transición. Quiere decir que el punto B sería el punto en donde se tenga una sección y, donde cada carril tiene una inclinación igual al bombeo. ¿De acuerdo? Entonces, lo mismo que pasa al ingreso va a pasar a la salida. En la salida tenemos, ¿no? En la transición de salida tendríamos el ST, el punto A va a estar fuera de la curva de transición, es decir, en la tangente. Por eso se suma, ¿no? Al ST, que es el punto de tangencia final, por así decirlo, porque es el punto entre la espiral y la tangente. Se le suma 20 metros, entonces se obtiene el punto A, fuera, es decir, ya en la tangente. Pero dentro de la curva de transición vamos a tener al punto B, ¿no? ¿Qué sería entonces la estaca del ST? Menos 20 metros. ¿De acuerdo? Ahora, como la estaca del SC ya conocemos, ¿no? O del CS y el SC ya lo hemos calculado, que es la estaca del T sub S más la longitud de transición. La estaca del ST es esta, ¿no? Si ustedes calculan esta diferencia, van a obtener 70 metros, ¿no? 70 metros. La diferencia entre estos es 70 metros. 15.89, 85.76, ahí 70 metros. ¿Algo? 70 metros. Entonces, miran, lo que nos queda ya desde el punto B hasta el punto D, ¿qué longitud nos quedaría? Si sabemos que todo esto es 70 metros, ¿qué longitud nos quedaría? Desde B a D, 50 metros, bueno, 50 metros, ¿no? 50 metros, ¿no? Longitud que sobra desde la estaca B al SC, porque esto, ojo muchachos, el D pasa a ser el SC, que es ya donde se desarrolla el peralte completo, ¿no? ¿De acuerdo? A ver, déjenme acordar. Este B de el punto D no, el punto D no es el SC. El punto D, de acuerdo, esto es 236. 236. Ah, ya. Sí. O sea,
O sea, tengo razón. Nada más que, o sea, sí existe el punto D. La cosa que, de acuerdo a la pendiente, el punto D, que en el caso, en la teoría anterior, era el punto donde ya el peralte se desarrollaba por completo. Aquí, el punto donde se desarrolla el peralte por completo es el punto SC, ¿no? Por eso el D pasa a ser el SC. La cosa que el D sí, o sea, como punto o como gráfica, ¿no? Como sección, digamos que va a existir un punto D, pero en este caso el punto D va a estar referido al inicio del sobreancho, ¿ya? Al inicio del sobreancho. Y eso lo vamos a justamente ubicar, porque acá inicia el sobreancho, ¿de acuerdo? Y esa pendiente del punto D ya se va a calcular de manera proporcional, ¿no? De manera proporcional. Es decir, en el punto B ambos tienen la inclinación igual al bombeo, y en el punto SC ambos tienen la inclinación igual al peralte. Entonces, entre este punto y este punto, ¿no? Entre estos dos, se tienen que hacer determinar, ¿no? De manera proporcional, o sea, linealmente, todas las pendientes de acuerdo a la longitud, ¿no? A la longitud entre las estacas. Y para el caso del punto D, donde empieza el sobreancho, se calcula pues su determinada inclinación, ¿no? Entonces, aquí sí es correcto decir que el punto D pasa a ser nuestro SC. O sea, si lo queremos comparar a la teoría anterior, ¿no? Para que se puedan ubicar. La cosa que ahora el nuevo punto D es el inicio del sobreancho. ¿De acuerdo? El punto D pasa a ser nuestro inicio de sobreancho. ¿Estamos? Bien, entonces si volvemos aquí, bueno, ya hemos calculado todas las estacas, ¿no? Del A, del B. Bueno, el SC ya lo sabemos. Faltaría calcular la estaca del punto D, ¿verdad? Del punto D. ¿Cómo calculamos la estaca del punto D? A eso vamos a borrar todo esto. Mira, el punto D es el inicio del sobreancho. Y el sobreancho por norma, se va a desarrollar en una longitud igual a 40 metros. ¿De acuerdo? El sobreancho se desarrolla en una longitud igual a 40 metros. Entonces, si el sobreancho se desarrolla en una longitud igual a 40 metros, miren, según norma, la longitud normal para el desarrollo del ensanche en las curvas, o sea, es decir, el sobreancho, porque el sobreancho es el ensanche de la calzada en las curvas, ¿no? De transición será de 40 metros por norma, ¿no? El comienzo del ensanche se ubicará 40 metros antes del SC, o sea, 40 metros atrás de este punto, 40 metros. Yo tengo que ubicar el inicio del sobreancho. Entonces, en este punto se va a ubicar mi nuevo punto D, porque este D va a pasar a ser mi SC, ¿no? Este ahora es mi SC. ¿De acuerdo? Entonces, el comienzo del ensanche se ubicará 40 metros antes del SC, ¿ven? 40 metros antes del SC. Y después, y 40 metros después del CS, que sea la salida, ¿no? Este es el ingreso y esta es la salida. Se señala que si la curva, ojo, mira, que si la curva de transición es menor a 40 metros, si nuestra longitud de curva de transición ya de diseño es menor a 40 metros, el desarrollo del ensanche, es decir, del sobreancho, se realizará en toda la longitud de la curva de transición. Quiere decir que para longitud de transiciones menores o iguales a 40 metros, quiere decir que mi longitud de desarrollo del sobreancho, ¿no? Del sobreancho, se va a desarrollar justamente en toda esa longitud de 40 metros, ¿no? ¿De acuerdo? En toda esa longitud
perdón. Si mi longitud es menor a 40 metros, quiere decir que mi sobreancho lo voy a desarrollar en toda esa longitud de transición. Por ejemplo, si es 35, quiere decir que mi longitud de transición lo voy a desarrollar en los 35 metros, desde inicio a fin. ¿No? Desde inicio a fin, es decir, lo voy a desarrollar desde el TS hasta el CS, en toda la transición. ¿De acuerdo? Si es que es menor o igual a 40. Pero como nuestra longitud es 70 metros, quiere decir que solamente 40 metros va a corresponder al desarrollo del sobreancho. Pero entiéndase que el sobreancho se desarrolla desde un punto tal hasta el SC. Eso tiene que quedar bien claro. El sobreancho se desarrolla desde un punto hasta el SC al inicio, y a la salida desde el CS hasta un punto determinado, ¿no? Que lo vamos a llamar punto D y D'. Esto es el desarrollo del sobreancho, 40 metros, ¿no? Para el caso de que la longitud de transición sea mayor a 40 metros, ojo, ¿no? Mayor a 40 metros. Bien. Como nosotros conocemos la estaca progresiva del SC, le restamos 40 metros y obtenemos la progresiva del punto D, ¿ves? Que es el inicio del sobreancho. Acá inicia el sobreancho. Y luego, en la salida del SC, restamos, ¿no? 40 metros y obtenemos la estaca sumamos, no restamos, ¿no? Del SC sumamos 40 metros y obtenemos la estaca del D', ¿no? La estaca del D'. Entonces ya tenemos la estaca del A, tenemos la estaca del B, tenemos la estaca del D, que es donde inicia el sobreancho, y la estaca obviamente del SC y del TS, ¿no? Tenemos todas las estacas. Y ahora corresponde a determinar en este caso, por ejemplo, el registro del sobreancho, ¿no? Para el registro del sobreancho, lo que sabemos es que el sobreancho inicia en un punto D hasta el SC al ingreso. Luego acá viene la curva remanente, acá está el CS. Luego viene hasta otro punto D', sabiendo que la longitud de transición todavía es un poquito más larga, ¿no? Más larga. ¿De acuerdo? Acá está el TS y acá está el ST. O sea, gráficamente es así. Entonces, como yo tengo ya la estaca del D, la estaca del SC, la estaca del CS y la estaca del D', ¿no? Y tengo las estacas intermedias porque esta es curva, pues, ¿no? Esta es curva, entonces cada 10 metros, porque este es, ojo, esto ya es una curva circular, ¿eh? Esto es curva circular, ojo, este tramo es una curva circular, ¿de acuerdo? Circular. Entonces por eso es cada 10 metros. Y la curva de transición también es una curva, por eso es cada 10 metros se estaca. Y acá están las estacas intermedias, ¿no? Entre el D', entre el D y el SC, entre el SC y el D', ¿no? Y como en el D inician el sobreancho, ¿no? Acuérdense, el sobreancho se calcula para cada estaca con esta expresión, es la misma, ¿no? Que la teoría anterior. Como nuestro sobreancho es igual a 0,50 y la longitud del desarrollo de nuestro sobreancho es 40 metros, miren, reemplazando en esta expresión, calculamos para cada estaca, calculamos el sobreancho respectivo. Y aquí, ¿no? Entre el CS y el SC, que estamos en curva ya circular remanente, el sobreancho es completo, así como el peralte. El peralte y sobreancho se van a desarrollar de manera completa en este tramo. Ojo, esto tiene que estar bien claro.
Así como en la teoría anterior se desarrollaba entre el D y el D', se desarrollaba el peralte y el sobreancho de manera plena, aquí nuestro D' pasan a ser el SC y el ES, ¿no? Entonces hay que tratar de encontrarle una relación para entenderlo, ¿no? Porque si nosotros enseñamos primero esta metodología, obviamente se vas a confundir con esta metodología, con la otra metodología de proporción en la tangente y peralte, ¿no? Más fácil es la otra metodología. Esta es un poquito más complicada porque tiene más cálculos, ¿no? Sin embargo, es parecida, ¿de acuerdo? En cuanto a esto del registro de peralte y sobreanchos. Muy bien, muchachos. Nos faltaría nada más entender este cuadro, que es lo mismo, nada más que acá aparecen ya más puntos. Es un poquito más complejo porque aparece el TS, ¿no? ¿De acuerdo? El sobreancho se desarrolla, por ejemplo, a partir del punto D. A partir del punto S empieza ya el peralte y sobreancho máximo, ¿no? El sobreancho máximo, ¿ves? Y el peralte completo a partir del S. Y aquí, por ejemplo, esto es al ingreso. Miren, este cuadro solamente nos muestra la transición al ingreso y parte de la curva remanente. Y el siguiente cuadro, bueno, toda la curva remanente está aquí, ¿no? Y el segundo cuadro nos muestra ya la espiral de salida, ¿no? Desde el SC hasta la prima, ¿no? Entonces, un poquito más complejo, ¿no? Es porque el radio también, la longitud de curva también era más larga. Es larga, ¿no? Entonces, dependiendo de sus valores, vamos a tener un cuadro pequeño o un cuadro un poco más complejo, ¿no? Pero es lo mismo, pues, ¿no? Si te das cuenta, tiene progresivas, tienes la cota alejada rasante, tienes el sobreancho, se grafica de acuerdo al sentido de la curva, ojo, ¿eh? Ya sea así o así. Esta curva es, por ejemplo, hacia la derecha, ¿no? Perdón, hacia la izquierda, ¿no? Entonces estamos graficando esta sección. Entonces, aquí vamos a definir los puntos, ¿no? Este es el eje, el punto sería así, ¿no? Punto 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Que sería berma, sobreancho, carril interior, carril exterior y berma exterior, ¿no? Así. ¿De acuerdo? Berma interior, sobreancho, carril interior, carril exterior y berma exterior, ¿no? ¿Estamos? Y el cálculo es el mismo, ¿no? El mismo para... Y el ámbito, aquí se dan cuenta, por ejemplo, tenemos al PC, al PT, bueno, de la curva original, y vemos cómo se ha desplazado, ¿ves? Se ha desplazado, y ahora tenemos al TS, al ST, al CS, al SC, al punto A, al punto B, al punto D, al D', B', A', ¿no? Este es 20 metros, este es 20 metros, la longitud del desarrollo del sobreancho es 40 metros, ¿no? 40 metros, 20 metros, 20 metros, ¿de acuerdo? Entonces, la tangente de la espiral va desde el PI hasta el TS, ¿no? ¿De acuerdo? La tangente de la espiral. Esta es la longitud de la espiral, ¿no? Esto, desde aquí hasta aquí. Esto es 70 metros. Quiere decir que este tramito es 10 metros, ¿no? Desde aquí hasta aquí es 70 metros. ¿De acuerdo? Entonces, esto es la teoría de curva de transición. No sé si hay alguna pregunta para cerrar y ya son las 11. Tiene una consulta para el trabajo que el número 8, el video lo subió en el Drive, ¿no, profe? Claro, el video del trabajo sí lo subí en el Drive. O sea, el que dijo que no había completado a la última parte del trabajo 8. Sí está completo. Ya, Lo ok. copié de la sección anterior. Lo que no está es el video de hace 2 viernes. Pero eso no se desarrolló nada en esa clase, ¿no? O sea, porque lo mismo se ha repetido, ¿no? Es más, el informe ya lo entregaron, ya que corresponde al informe 7.
Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Bien, muchachos, les agradezco su participación. Nos vemos el día viernes, ¿de acuerdo? Cuídense. Buen día. Ingenieros.